Con las últimas reformas se introdujo en la Constitución de la República Dominicana una figura que antes no existía, una figura sumamente importante que es válida porque crea un personaje, crea un funcionario, una dependencia del Estado con un nivel de independencia y de autonomía muy grande, por supuesto, para defender los derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos con nosotros el gratísimo placer de contar con la primera y única hasta ahora defensora del pueblo dominicano, la doctora Zoila Martínez. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, don Miguel, usted está muy bien. ¿Te crees? Ay, sí, muy coherente en sus apreciaciones que hace, Bueno, en sus comentarios. gracias. Muy centrado, muy centrado. Se lo agradezco. ¿Qué está haciendo? ¿En qué consiste la Defensoría del Pueblo? Primero, porque mucha gente cuando se habla de Defensoría del Pueblo, la gente realmente no entiende. Dice, ¿por qué si hay una Constitución que garantiza esos derechos? ¿Por qué hay necesidad de una Defensoría del Pueblo? Bueno, porque en el 1809, en Suiza, en Suecia se estableció la figura del ombudsman. 162 países la han acogido. El más cercano que tenemos, Puerto Rico, tiene 36 años. Eso lleva tiempo para que la gente pueda empaparse, conocerse y confiar. Nosotros hemos sido unos dichosos, bendecidos por Dios, que solamente nos dieron una resolución y dando túmbulo aquí y allá, hemos podido armar el organismo con todas las dependencias. Fuimos al MAP para que nos hiciese el organigrama y captamos el personal a través de concursos. Primero nos aliamos al PNUD, luego fuimos en una visita de cortesía, sin pedir visita. Dijimos, pero vamos a llegar ya que estamos en el MAP, en el Ministerio de Administración Pública, lleguemos a la Dirección de Presupuestos y allí nos recibió cordialmente y solidario el licenciado Luis Reyes Santos con su equipo económico, entre ellos Wilson Cabrera, me parece, no recuerdo porque yo no conozco ninguna de esas personas, y nos hizo la sugerencia por dónde debíamos comenzar. Porque aquí no hay precedentes, pero ni la hay Defensoría del Pueblo instructivo. viene con un presupuesto aprobado Sí, pero el en problema la no ley, es el presupuesto, es todo lo que trae, por ejemplo, el artículo 7 de la misma ley 1901, ustedes lo pueden buscar, trae que las adjuntas tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y responsabilidades que el defensor del pueblo. Es decir, que hay 3 defensores del pueblo. Usted ha visto una corporación, una empresa, un emporio con 3 cabezas. Eso ha sido del diablo ahí adentro. ¿Y eso por no qué, ha sido ¿por qué hay fácil. 3 cabezas? Yo no sé, porque la ley así lo dijo. Pero la Constitución... ¿La ley dice qué exactamente? La Constitución señala que hay un defensor del pueblo, 2 suplentes y 2 adjuntos. Pero la ley... Entonces usted tiene 4 gente detrás suya. Sí, pero la ley dice... Acerruchando palos, ¿cree usted? No, yo me enfrenté. Usted me conoce, yo no barajo pleito. Pero le doy su parte de crédito porque la ley 1901 que crea el defensor del pueblo, en el artículo 7 señala que hay 2 adjuntos y que tendrán las mismas obligaciones, responsabilidades y derechos que el defensor del pueblo. Ah, bueno, entonces la propia ley, ley. equipara a los adjuntos con las atribuciones del... Pero el artículo primero dice, hay un defensor del pueblo. Entonces la Constitución, en su artículo 80, numeral 5, 190, 190, habla de un defensor del pueblo y 2 adjuntos. Eso está muy claro. Entonces la autoridad suya está mediatizada por un artículo de la ley. Yo impuse las reglas. Bueno, sí, pero... Me ha costado esfuerzo, sacrificio, lágrimas. Bueno, a mí me llevaron las 2 adjuntas, me llevaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que a mí no me corresponde, a mí nos correspondería el Senado. Es decir, ¿le llevaron acusándola de qué? De que no se aplicaba esa ley, de que ese organismo era colegiado y etcétera, y llorando de que a una le tocaba y que le tocaba esto y que no les tocaba. No. Es la Constitución lo que va. Entonces, la Constitución es lo más, es la ley máxima que tenemos. Pero entonces, ¿cómo puede funcionar adecuadamente? No funciona porque se ha ido acomodando. ¿Usted la ha puesto en regla? No, yo no, la ley, la Constitución de la República. Pero usted es la que hace cumplir la ley. Si sí. Si
Si el defensor del pueblo no tuviera la autoridad moral o la autoridad y el conocimiento pleno de la ley, quizás eso fuera un pleno desorden, ¿no? No, no, no. Es un organismo volcado a la defensa de los derechos humanos y fundamentales del pueblo. Yo le he dicho siempre, ustedes no son empleados públicos, son servidores a favor del pueblo. Esta es la casa del pueblo. Los inquilinos somos nosotros. Doña Zoila, ¿cómo se motoriza, por ejemplo, una acción en defensa de una persona que siente que sus derechos constitucionales han sido vulnerados? Van a la oficina. Van a la oficina, pero no hay una dualidad, por ejemplo, porque existe un tribunal constitucional responsable pero allí habrá que levantar instancias y que persona pobre de Gualey, Chupita, La Siena, de donde sea. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a darle un ejemplo gráfico a las personas para que entiendan la importancia de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, una persona determinada siente que una autoridad o en su oficina lo han despedido injustamente y todas esas cosas, y acude donde usted y presenta una queja. ¿Qué pasa? Nosotros llamamos, el funcionario siempre nos responde, tenemos esa suerte, y se les resuelve su caso. Por ejemplo, Secanó, van muchas personas que necesitan operaciones, y eso están derechos fundamentales, derecho a la salud, a la educación, a la comida, al libre tránsito, a la expresión del pensamiento, todo está en la Constitución. Entonces llamamos y Secanó nos responde todos los casos que se han enviado a Secanó de operaciones, incluyendo hay operaciones que Secanó no ha querido, no ha cobrado nada. Otras, una señora que tenía un cáncer y no había forma de que su seguro le cubriese, pues llamamos a otro seguro, al mismo seguro de ellos, y le dijimos, óyeme, si ustedes se han dicho que se ganan 2.000 y pico de 220 millones de pesos, vamos a resolverle este caso a esa señora. Y Pali, voy a decirle y darle su crédito porque es verdad, entonces, Pali le pagó los 250.000 pesos a Secanó para que operase la señora. Pero también cuando hay problemas en Sedimá, Plaza de la Salud, en el Marcelino Vélez, nosotros llamamos y se resuelven los problemas. No tenemos queja de absolutamente ningún hospital, que esa persona la tienen retenida porque no tiene el dinero para saldar la cuenta. Nosotros vamos, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, pero entréguenme la persona o los niños, lo que sea. Y todo el mundo resuelve. Cuando una persona entiende que sus derechos le han sido violados y está en los tribunales, ¿qué papel puede desempeñar? Ninguno, solamente la ley prohíbe en su artículo 18 que si el expediente está judicializado, el defensor del pueblo no puede intervenir. Pese a ello, nosotros... Hay una defensoría pública, ¿no? No, eso es otra cosa. Por eso mismo digo yo, que ahí entra la defensoría pública. Eso es un asunto de ellos, que no quiero que se confunda. Nosotros somos defensor del pueblo, aquello es defensoría pública. Entonces, que por cierto, debe de haber, y hay, la defensoría de la víctima, pero no se le da como esa promoción. Hay una defensoría hacia la víctima que depende de la Procuraduría General de la República, que hay que promocionar, porque hay personas que le asaltan, que lo matan, que les roban y no tiene quien lo defienda. Pero para eso está la defensoría pública, ¿no? No, la defensoría a la víctima. La pública es una. Sí, la pública es para los el que acusados. está acusado, el que sí. está acusado. Perdón, déjeme. Ajá, el que está acusado. Y, por ejemplo, hay colegios, hemos luchado mucho con el ex ministro de Educación, Amarante Baré, para que impusiese en los colegios las materias de derechos humanos y derechos fundamentales y derechos medioambientales, porque como ustedes pueden pensar, yo no quiero engañar a nadie, yo no hago magia, yo no tengo una varita mágica, eso solamente lo puede hacer Dios, yo soy una hormiguita, un simple ser humano, que el defensor del pueblo puede enseñar, puede motivar a 8 millones de habitantes para que conozcan sus derechos fundamentales, derecho a la educación, a la alimentación, la comida. ¿Por qué en las escuelas? Porque si la diesen en la escuela, los derechos humanos y fundamentales, van creando conciencia. Claro, es una cuestión lógica, no hay que ser matemático.
Doctora, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con usted para seguir hablando de la Defensoría del Pueblo, una figura relativamente nueva en la Constitución Dominicana. Bien, continuamos conversando con nuestra distinguida y apreciada invitada del día de hoy, la doctora Zoila Martínez, quien es la Defensora del Pueblo. Esa ley, yo tengo en mis manos... Con el perdón, una de las defensoras, porque este país goza con millares y millares de defensores. Bueno, tenemos dos vírgenes, tenemos dos vírgenes, dos fechas de independencia, dos matices del cuadrante azul de la bandera dominicana. No, tenemos tres vírgenes, la de la Altagracia, la Virgen María y las Mercedes. Y las Mercedes, sí, doña Tatica y doña Exacto, Mechi. Bueno, sí, estamos protegidos, pero señor... Tres padres de las patrias. Sí, tres padres de la patria y hay un quinto o cuarto, ¿no? Cuarto y quinto. Así que hay espacio en este pequeño terruño, ¿no? Para todas esas cosas. Yo tengo en mis manos la ley de la Defensoría del Pueblo. Es la ley número 1901, que fue aprobada, fue promulgada el 1 de febrero del año 2001 y que se supone que debió haber entrado en vigencia inmediatamente. La primera defensora del pueblo, que es nuestra distinguida invitada, fue designada en ese puesto en el año 2013, es decir, 12 años después de haber sido aprobada la ley. Y en el artículo 7 de la que se queja nuestra invitada, dice lo siguiente, me voy a permitir con su anuencia, me voy a permitir leerlo, dice, de igual forma se nombrarán en adición al defensor del pueblo 2 suplentes y 5 adjuntos, los cuales tendrán que cumplir los mismos requisitos y tendrán prerrogativas y obligaciones idénticas a las del defensor del pueblo. Yo no entiendo a veces cómo se redactan las leyes, porque una sola persona tiene 2 suplentes. ¿Cómo se explica eso? No y tiene 5 adjuntos. No, esa ley fue modificada por la 367 del 23 de diciembre, está aquí mismo. Sí, del 2009. Fue modificada y dejaron 2 adjuntos y 2 suplentes. Y la Constitución ratifica y dice que la ley de leyes, un defensor del pueblo, defensor, no es defensoría, es defensor del pueblo, el organismo se llama defensor del pueblo, y 2 adjuntos y 2 suplentes. Pero ahí vino la confusión de que se aferraron a que teníamos los mismos derechos, las mismas Bueno, pero según que... esa ley, uno de sus adjuntos puede decir que puede hacer lo mismo que usted, que la misma... Así mismo fue. Lo mismo que la ley le atribuye a usted, se le atribuye a ella. Así mismo fue. Entonces eso debe ser un desorden mayúsculo. No, se impuso la razón. No. Forcé, dije, no, señor. Pero usted no ha propuesto la modificación de esa ley. Sí, señor, mandamos un reglamento y ya nos contestaron que lo van a conocer. Pero el reglamento no va a modificar la ley, el reglamento lo que hace es que regula la ley. No, pero ya mandamos una instancia de que, hicimos una consulta verbal al Tribunal Constitucional para que le aclarara, porque yo estoy clara. Yo aprendí a leer y a escribir temprano. Y nadie puede venir a decirme que yo soy esto. Usted adjunte el diccionario de la Real Academia, dice acompañante. Simplemente. Yo aprendí a leer temprano y a razonar. Ya yo a los 7 años, ya yo razonaba, porque mi papá no enseñaba, no era culto ni de escuela, pero nos enseñaba con ejemplo. Usted le ha tocado desempeñar posiciones muy difíciles, y aparentemente esta que parecía muy inofensiva, parece tan difícil como la Fiscalía del Distrito. Diablo, porque todo el mundo se ha volcado hacia el defensor, suerte que hemos tenido ayuda. Por ejemplo, hemos conseguido con los derechos fundamentales, derecho a la comida, de que comedores económicos, cuando estaba Monchi Rodríguez, Fernández, Labinader, a quienes le damos las gracias, el defensor del pueblo le da las gracias, que le llevase la comida a los presos de tránsito de la Fiscalía del Distrito Nacional, que están en la 4ª planta. Y así los papás y la mamá y los hermanos y las esposas no andan con esa fundita subiendo esos peldaños. Y también que se lo diesen a los militares que están de turno. Y la misma comida, ¿no? La comida, no la misma, es la misma. Y Comedores Económicos firmó un pacto. Yo ya ve desde el mismo despacho de la fiscal, Monchi Rodríguez, muy amable, firmó un pacto con la procurador fiscal Jenny Berenice y llevan la comida de lunes a viernes. Eso mismo estoy pidiendo para
los presos de tránsito de la cárcel de San Luis, que colinda con el cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este. Eso no es cárcel ni es nada. Eso es ahí está una cuneta, una cloaca. Están los ratones mejor que los presos, los reos que están ahí de tránsito, para que le lleven la comida. Pero también cuando el río Yuna se desborda y de Bonao nos llaman, nosotros acudimos, llamamos a comedores económicos y comedor económico va en auxilio de esas personas. Doctora, pero eso está en la Constitución, eso no se lo están regalando, eso está en la Constitución. La ley que creó el Defensor del Pueblo establece que el nombramiento es por 6 años. Usted tiene ya 3 años. Ahí parecen 10. ¿Le quedan todavía mucho tiempo? No, mi salud está muy, muy afectada. He hecho en 3 años lo que se tenía que hacer en 8, pensando que donde yo paso tengo que dejar todo... una huella. Una huella, y que los que vengan detrás de mí, pues... No la borren. La renueven, la inyecten con nuevas ideas, le den un giro, hagan lo que quieren, pero ya está el árbol plantado, incluyendo, estamos ya con obras públicas para dejar la casa del Defensor del Pueblo con los ahorros que se han hecho, peso a peso. ¿Dónde se va a construir? 27 de febrero, entre Caunabo y Privada. Y la Defensoría del Pueblo está en la 27 de febrero. Esquina Tiradentes. Esquina Tiradentes, en Plaza Merengue, 381-4777. ¿Cuál es el personal de 63 hasta ahora. 60, todos entran y salen, porque usted puede llevar un currículum muy bien, se hace por concurso, pero si usted no tiene vocación para bregar con el pueblo, que es el amo del escenario, que él es el soberano, nosotros somos los inquilinos, el dueño es el pueblo. Así es que yo Pero le he hecho las designaciones de los puestos, diferentes puestos, ¿se hace por concurso? Por concurso. Sí. ¿Y qué hacen los defensores del pueblo, el personal? Hoy darle la cara a todas esas quejas que es un volumen de quejas que llegan. Por ejemplo, hay oficinas de abogados. Las 63 personas que forman parte del equipo suyo, ¿están todos establecidos en Santo Domingo o algunos tienen sus oficinas en el interior? No. Estamos haciendo el piloto aquí, en la capital. Si todos trabajan aquí en la capital. Sí, para después desplazarnos a establecer delegaciones en diferentes poblaciones, tal como señala la ley. Pero tenemos que organizarnos aquí primero y saber por dónde vamos. No había un manual, no había un instructivo, no había un precedente, es de la mente, cayéndonos y levantándonos. En el edificio donde usted funciona, el Defensor del Pueblo, es un edificio que originalmente fue construido para tiendas comerciales, ¿no? Pequeñas tiendas comerciales. ¿Cómo? Lo habilitamos con el PNUD. Debe estar usted muy incómoda. Muy incómoda, pero se está prestando el servicio al pueblo, a todo el que va. Por ejemplo, mire, hay un caso atípico. 2 oficinas de abogados de renombre, una de renombre. Una señora le pagó para que le hiciera las diligencias con una casa que compró. Y 3 años pagó sus impuestos y no le daban ni el título, ni el dinero, ni nada. Pues nosotros fuimos, nos sentamos ahí con la señora hasta que la oficina de abogados realizó lo que debió haber hecho antes. Exacto. Se presionó porque si hubiese muerto una de las personas, imagínense el lío que hubiese. Otra persona que le cercenaron la pierna, una señora con un niño pequeño, el abogado cobró sus honorarios y los honorarios de ella. La señora fue, me encontré con él, los llamábamos, él iba hasta que se desapareció. Me lo encuentro un día, me llamaron que estaba en la casa del conductor, allá llegué, le puse el carro delante del de él, averigüé cuál era y le dije, no, de aquí vamos para la fiscalía. O le busque el dinero a la señora, o los 2 nos vamos a quedar en la fiscalía a dormir ahí, hasta que ese dinero aparezca. ¿Usted hace falta en el Congreso? El señor buscó el dinero, el fiscal hizo la diligencia, se hicieron los recibos, le dije a la señora, venga con alguien, ya eran como las 9 de la noche, venga con alguien que todavía hay un banco abierto y no vaya a su barrio de Catanga, de La Ciénaga, con ese dinero. Claro. Ajá. Otro señor... Nos quedan 30 segundos, doña Zoila. Pues en esos 30 segundos, tengan fe.
hablen. Cuando le violenten sus derechos, hablen. Y vayan vayan a donde el defensor del pueblo, hablen. También ocúpense del medio ambiente. Estamos dañando el medio ambiente, estamos siendo indiferentes al medio ambiente. Hay un equipo muy bueno, activo, que está comprometido con el pueblo, porque el pueblo es soberano y el amo del escenario. Así es, cuando dañamos el medio ambiente equivale a decir que estamos echando basura en la cama donde dormimos. Sí, ¿no? señor, así mismo. Así es. Doña Zoila, fue un placer tenerla aquí nuevamente. Recuerdo perfectamente todas las veces que la entrevisté siendo fiscal y siendo... Amigo, yo quiero mucho a la defensora del pueblo. En su programa renuncié yo de la Fiscalía cuando el caso Llenas así es, lo recuerdo en el aire. Lo recuerdo perfectamente como hoy. Vamos a hacer una pausa, después de ella regresamos, siga con nosotros en El Despertador.